Dios majestuoso, cantémosle. Dios majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Biblias, corazones, si usted tiene su agüita, su té o su café allí. Queremos, antes de iniciar la enseñanza de hoy, pedirles perdón, ¿verdad? Disculpas. El viernes pasado tuvimos unos problemitas ahí con el internet. Sucede que la compañía de Verizon nos tenía en su cuenta o en el sistema de ellos, nos tenía con una información incorrecta, entonces la señal desde allá no estaba entrando. Y nos dimos cuenta luego, mi esposa me dio la sugerencia, a lo mejor fue que cambiaron la dirección, y exactamente eso fue, y pudimos resolver en el día de ayer. Así que hoy estamos aquí, gracias a Dios. Yo sé que siempre Dios nos da su palabra, y aunque el viernes no tuvimos transmisión en vivo, yo sé que el sustento de Dios siempre está allí, ¿verdad? Así que, ¿qué les parece si nos preparamos en esta mañana? Vamos a preparar nuestras Biblias, como bien dije. Y vamos a continuar en la serie que hemos estado compartiendo de la voluntad. Vamos a iniciar la enseñanza de esta mañana. Vamos a poner una marca en el libro de Efesios, capítulo 2, Efesios 2. En esta mañana, dentro de la serie nueva que iniciamos hace ya unos domingos, la serie llamada La Voluntad, vamos a hablar de un tema que se va a titular La corrupción de nuestra voluntad. La corrupción de nuestra voluntad. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el verso 3. Voy a esperar que todos lleguen. Efesios 2, verso 1. Ya se aproxima por ahí la temperatura fríita. Ya el verano está casi en su despedida. Qué bueno. Hizo mucho calor por acá. A los que les gusta el calor me perdonan, pero me gusta a mí y a mi esposa nos gusta más el frío. Gloria a Dios. Efesios 2:1, hermanos, vamos a leer juntos. Dice: y Él, aquí Dios, el Señor, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice: en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, versículo 3, dice, también todos nosotros, Pablo allí se incluye, el apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, él mismo dice, nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, fíjense, haciendo, es importante esa palabra, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, podemos decir de la carne, y éramos por naturaleza, ¿verdad? Como somos descendientes de Adán, de aquel que cayó en el Edén por causa del pecado, por naturaleza somos hijos de ira, dice lo mismo que los demás. Hemos estado viendo en esta serie de la voluntad que Dios ha dado a cada ser la capacidad de escoger según el concepto, según la opinión, según el criterio o según el juicio de cada individuo. Hemos visto a través de las Escrituras que el ser humano tiene la libertad de escoger según el modo de pensar de cada quien. Cada persona, cada ser humano tiene la capacidad, la libertad de escoger entre una cosa y la otra. Ahora, una de las cosas que debemos de ir entendiendo a medida que vamos avanzando en la serie es que una cosa es la influencia y otra cosa es el control. Una cosa es la influencia, otra cosa es el control. En otras palabras, una cosa es dejarse influenciar para tomar una decisión, pero otra cosa es alguien controlar tu voluntad. Y nadie controla tu voluntad. Por ejemplo, todos tenemos historias del pasado cuando teníamos amiguitos que a nuestros padres no nos gustaban, ¿verdad? Podían ser hasta primos, ¿verdad? Familiares, que nos decían, no me gusta que te juntes con esa persona, no es de buena influencia, no es bueno para ti. Y vemos en una parte, vemos influencia, el cual viene por medio de algo que nos atrae a nosotros. Pero aunque alguien nos influencie a hacer algo, hemos visto algunas personas que tratan de culpar al que lo influenció,
al final del día, al final de la decisión, es nuestra responsabilidad permitir ceder a esa influencia o no. Entonces no debemos confundir entre la influencia y la voluntad. La voluntad siempre será nuestra responsabilidad. Si cedemos, si decidimos hacer eso, aquello o no, es nuestra voluntad. Ahora, aquí nos damos cuenta que la palabra en Lucas 17, si no me falla la memoria, dice al principio, dice, es necesario que venga tropiezo. Ahora, esa palabra es necesario no significa que Dios quiere que pases. Lo que significa es que como el mundo está lleno de gente, ¿verdad?, pecadora, caída, el mundo es gobernado por Satanás, ¿verdad? El Señor dice, va a acontecer. Es necesario significa va a acontecer, va a pasar. Vamos a enfrentar ofensas, vamos a enfrentar situaciones, la gente va a pelear, la gente va a ofender, etc. Dice, es necesario que venga tropiezo. Y luego dice, pero hay de aquel por quien vienen. Y esta palabra le está atribuyendo a cada persona responsabilidad como agentes responsables, valga la redundancia, de responder en cada acto o decisión. Es decir, si alguien me ofende y esa ofensa que viene a mí me quiere provocar a reaccionar de una manera pecaminosa y yo reacciono, no debemos decir es que esa persona me sacó de mis casillas, es que me sacó el monstruo. No, tú permitiste que esa persona controlara tu voluntad, tú permitiste que entrara en tu corazón, por lo tal reaccionaste como no debías reaccionar, pero al final cada quien delante del Señor tendrá que dar cuenta, tanto el que incitó como el que se dejó incitar. Eso es importante entender. Miren, estudiamos anteriormente que la voluntad se forma, podemos decir, se compone de dos cosas. De nuestra mente, es la operación de nuestra mente, nuestra razón, nuestra manera de pensar y nuestros deseos. Nuestra mente y nuestros deseos. Un ejemplo fácil. Tenemos, por ejemplo, vamos a decir, reacciones naturales, tenemos, vamos a decir, necesidades naturales como beber agua. La sed no es algo que nosotros pensamos, por así ponerlo, no decimos voy a tener sed, por tanto tengo sed y bebo agua. No, así como respirar, Dios nos ha dado operaciones en nuestra vida y nuestro cuerpo que son naturales para que nosotros podamos existir o vivir. Por ejemplo, la sed es una necesidad vital. Entonces Dios, cuando nos creó, puso la necesidad de beber agua como algo natural que el cuerpo solo, sin nosotros tener que decirle al cuerpo, bebe agua. La sed es algo que se produce naturalmente. Entonces sucede esto. Aquí es donde viene luego, cuando viene este deseo, ¿verdad? Luego viene la razón, porque necesitamos saber si tengo sed, ¿de qué tengo sed? Entonces viene la sed, ¿verdad? Y luego viene la razón y analiza, tengo que beber agua. Ahora fíjense aquí el punto. Cuando usamos el deseo y la razón se nos fue dada para nosotros tomar decisiones sabias, decisiones que son conforme al bienestar de cada uno de nosotros. Es decir, si tengo sed y luego tengo que racionalizar con la mente de que tengo que beber agua limpia, pura, que no me haga daño. Entonces, ese ejemplo es muy sencillo porque tenemos deseos, pero luego tenemos la razón. La razón es como ese guardián, esa ley que te hace, antes de tomar cualquier decisión, te hace razonar, ¿verdad? Y hemos visto a través de la palabra cómo es la conciencia, la mente, la razón, los pensamientos, todos trabajan juntos. Pero el deseo y el corazón, cuando los dos se ponen de acuerdo, con estos dos se forma la voluntad. Si tú dices, tengo deseo de irme de vacaciones, ¿verdad? Es un deseo natural, quieres ir a vacacionar, pero luego tienes que analizar a dónde vas, cuánto te va a costar el pasaje, si te conviene ir a este lugar o no, si puedes ir o no. Entonces ahí está la razón y el corazón operando juntos. Hasta que la razón no le da permiso al corazón, no hay decisión. Entonces, si nos damos cuenta, todo está basado en una oferta, en una información y en un deseo. Si ustedes ven que le están vendiendo, por ejemplo, basura, usted dice, no, es basura, ¿no? ¿Quién va a comprar basura? La basura se bota. Racionalmente, como sentido común, entendemos que la basura no se compra, se bota. Y por esa razón pudimos ver que la voluntad
se conforma de los pensamientos y de los deseos, ¿verdad? Bueno, podemos decir de la mente o del corazón. Si nos preguntamos, ¿verdad? Nos hacemos esta pregunta: ¿qué es aquello que Dios nos pide? Si podemos decir una palabra, ¿qué es eso que Dios nos está pidiendo a todos? Podemos categorizar esto o caracterizarlo en diferentes fases, ¿verdad? Dios quiere que yo le sirva, Dios quiere que yo ame a mi prójimo, Dios quiere que yo le glorifique, Dios quiere que yo ame a mi esposa, ame a mis hijos, sea un buen empleado, etc. Pero en conjunto, una palabra que compone todas esas cosas, ¿qué podemos responder? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo a todos? La respuesta lo dice la serie, nuestra voluntad. Jesús dijo: si alguno no se niega, si alguno no ama a Dios sobre todo y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Qué le está pidiendo Dios? A cada ser humano la voluntad. Pero se va a dar cuenta que a través de la Biblia Dios nos está pidiendo la voluntad, no nos está obligando, no nos está controlando, no nos está manipulando, nos está llamando por medio de su palabra, del Evangelio, nos ha mostrado amor para que nosotros a través de la razón podamos ver lo que Él hizo y podamos decidir: wow, este Dios a quien yo ofendí y ofendo cada día, entregó su Hijo por mí, dio su vida por mí. Encima de todo eso me está ofreciendo vida eterna, me está ofreciendo su Espíritu Santo, su palabra, cambiar mi corazón. Entonces ahí cada quien tiene que analizar detenidamente si quiere seguir a Dios o no quiere seguir a Dios. Bueno, aquí nos damos cuenta que aquello que Dios nos pide, la voluntad, es lo mismo que la carne, el mundo y Satanás nos pide. Estos cuatro, como Santiago 3 habla, hay cuatro tipos de, vamos a decir, de influencia, de sabiduría, que entran al corazón. Y vemos que tanto la carne, como el mundo, como Satanás y como Dios, los cuatro nos están pidiendo la voluntad. A diferencia que Satanás, el mundo y la carne no nos está pidiendo nuestra voluntad para el bien de nosotros, sino para pecado, para el bien, o vamos a ponerlo para el deseo de Satanás, no el bien, para el deseo de Satanás, y para cumplir su voluntad. Dios nos está pidiendo nuestra voluntad para nuestro propio bienestar. Entonces ahí es donde tenemos esa duda de que Satanás nos presenta cositas lindas de colores y sabores, pero al fin es matarnos, quiere que vayamos a la perdición y nos alejemos de Dios con el único fin de que Él se lleve la gloria. Por ejemplo, tenemos el conflicto de que cada ser humano quiere vivir bajo su propia voluntad. Esa es la guerra de todos. Si analizamos bien lo que pasó en el huerto de Edén, ¿qué fue lo que le ofreció Satanás a Eva? ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Eva? ¿O cuál fue el negocio, verdad? ¿Cuál fue la propuesta, podemos decir? ¿Qué le propuso Satanás a Eva en este caso? Bueno, vamos al libro de Génesis 3 y vamos a analizar esto donde se originó todo. Génesis 3, verso 4. Génesis 3, verso 4. Se van a dar cuenta, y ya luego después de esta serie, mientras vamos aprendiendo, que todo en la vida es un negocio comprando nuestra voluntad. Todo. Cuando tú vas a un trabajo, el jefe que te necesita tu tiempo y tu esfuerzo. Entonces este jefe, este dueño de la empresa, te ofrece un sueldo y ahí hay una interacción de negocio, están negociando, ¿verdad? Tú quieres de él que él te dé un dinero, un pago que él adquirió con su esfuerzo y su trabajo. Pero este dueño de empresa necesita de tu empleo o de tu trabajo, de tu esfuerzo y tiempo para que cumplas una labor en su empresa. Entonces los dos están negociando tiempo y esfuerzo. Eso es lo mismo que decir la voluntad. Ahora, no estoy hablando de entregar la voluntad, aunque algunos la entregan por completo, se esclavizan al trabajo. Ahí vemos que le estamos dando una parte de nuestra vida al trabajo. Entonces lo estamos haciendo como un sacrificio para adquirir dinero. Entonces, ¿qué sucede? Es diferente como la carne quiere gobernar nuestra voluntad, como el sistema mundial según los pensamientos satánicos, ¿verdad? Que Satanás, dice la palabra, gobierna el mundo. Y Satanás tienen un propósito totalmente diferente para qué quiere nuestra voluntad. A diferencia, Dios quiere que sometamos nuestra voluntad con el fin de beneficiarnos a nosotros.
Pero Satanás, la carne y el mundo quieren nuestra voluntad con el fin de beneficiarlos a ellos, esclavizarnos. Bueno, cuando Satanás habla con Eva, está teniendo una conversación así como la tuvo Dios con Adán. En Génesis vemos 2, 18, del 16 al 18. El Señor le dice a Adán, mira Adán, todo esto es tuyo. Lo creé para ti, para que vivas y seas bendecido, etc. Pero este árbol que está aquí, no le pongas la mano, no comas, no te acerques, ni lo mires si es posible. Claro, estoy parafraseando. Y Dios le dice a Adán, si tú comes de este árbol, ¿verdad?, vas a morir. Ahora, Dios no está negociando con Adán, Dios le está dando un mandamiento absoluto de parte de Dios, el cual ese mandamiento iba a cuidar a Adán de la muerte. Pero Satanás viene en Génesis 3, verso 4, negociando con Eva. Está negociando, está diciendo, si tú haces esto, ¿verdad? Mira, Dios te está engañando. Y dice el versículo 4, Génesis 3, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Obviamente el contexto es que Eva le dijo que Dios dijo, si comemos este árbol moriremos. Satanás dice, no moriréis. Dice el 5, sino que sabe Dios. Esta palabra, sino que sabe Dios, tiene el sentido de parte de Satanás de infundir en Eva un pensamiento de que Dios está escondiendo algo, de que Dios es egoísta, de que Dios no quiere darte la bendición y los tenía esclavizados. Esa es la idea, la trama de Satanás engañosa. Dice, Dios sabe que el día que comas de él, fíjense usando las mismas palabras, porque le dijo a Adán, el día que comas del árbol morirás, y Satanás dice, porque el día que comas de este árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahora, Satanás le está hablando de algo que cuando ellos obedezcan a la voz de Satanás, quiero que tomen en cuenta, es importante esto, si Adán y Eva deciden obedecer a Dios, eso significa que ellos estaban bajo la cobertura, el cuidado, la protección y bajo el gobierno de Dios voluntariamente. ¿Cómo sabemos que era voluntariamente? Porque tenían opciones. Podían obedecer a Dios y podían desobedecer a Dios. ¿Qué escogieron ellos? Desobedecer a Dios y obedecer la serpiente. Ahora, cuando usted lea la Biblia se va a dar cuenta, especialmente en el libro de Primera de Juan, que hay una relación entre textos dando a entender de que los hijos de Dios son aquellos que obedecen la palabra. Así ve eso repetidamente. Jesús le dice a los fariseos en Juan 8, ustedes son hijos del diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, aquí nos damos cuenta que sí, como hemos estudiado, nacemos de nuevo, Dios nos da vida, etc. Pero la Biblia, cuando habla de quiénes son los hijos de Dios, dice Primera de Juan, en esto se manifiestan los hijos de Dios, da una definición de una evidencia de obediencia, no nada más una herencia así merecida sin hacer nada. No. Aquí nos damos cuenta que la obediencia de Adán y Eva, ¿verdad?, fue lo que Jesús le dijo en Juan 8, 44 especialmente, ahí está el texto, vosotros sois hijos del diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora, aquí es una palabra que siempre digo lo mismo, es una palabra muy pesada cuando escuchamos que Dios diga, ustedes son hijos del diablo. Ahora, Dios está aquí identificando que nosotros decidimos a quién pertenecer. Nosotros decidimos de quién queremos ser hijo y a quién queremos responder como padre. Miren, desafortunadamente por el desorden que hay de ser un hijo, de ser una hija, no es el mismo contexto humano o entendimiento humano de ser un hijo que la Biblia. Cuando la Biblia habla de hijo, está hablando uno que refleja el carácter de su padre. Nosotros vemos hijos aunque se vayan de la casa, aunque no obedezcan, son hijos porque naturalmente nacieron, ¿verdad?, como hijos. Pero en la manera que el cristiano nace de nuevo es por la justicia, la santidad y el amor de Dios. Por lo tanto, un cristiano debe manifestar el amor de Dios, la justicia de Dios y la santidad de Dios. Pero Dios siempre va a permitir y va a exigirnos en esta manera, podemos decir, a demandarnos, ¿verdad?, que cada quien escoja. ¿Por qué? Porque cada quien es un ser responsable. Aquí vemos en este verso que en el verso 5,
le dice la serpiente a Eva, Dios sabe que si ustedes comen de este árbol, van a tener el mismo conocimiento que Dios. Eso es lo que quiere decir. Aquí vemos que sabiendo el bien y el mal es hacer juicio moral según nuestro concepto individual. Es decir, fíjense en esto. Adán y Eva eran seres creados. Ellos vivían según el mandamiento de Dios. Si Dios dice que esto es malo, ellos tenían que creer que era malo. Si Dios decía que esto era bueno, ellos tenían que creer que era bueno, ¿verdad? O debían, es la palabra. Pero Satanás le dice, si ustedes comen de esto, ustedes no necesitan quien les diga lo que es bueno y lo que es malo. Si tú comes este árbol, tú mismo puedes decir y decidir si para ti esto es bueno o para ti esto es malo. Si ponemos atención, incluso especialmente a la generación de ahora, estamos viviendo bajo ese mismo concepto de que cada quien es su propia ley, de que ya Dios no gobierna. Bueno, ¿por qué Dios no ha enviado juicio del cielo todavía? Porque Dios permite que cada quien a su tiempo vea todo, conozca el Evangelio y decida arrepentirse y seguir al Señor. Nos damos cuenta, hermanos, aquí que la serpiente está interactuando con Eva, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Dice luego, agradable a los ojos, y luego dice, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Dice, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cómo comió? Él también vio que era árbol, fruto bueno a los ojos, bueno para comer y codiciable para alcanzar sabiduría. Ahora, quiero que noten aquí algo, es importante. Dios le da un mandamiento a Adán, y Adán, en el momento que recibe el mandamiento de no comer del árbol, era responsable de comer o no comer. Él era responsable. El mismo Adán le pasa la información a Eva, eso lo sabemos porque Dios le da el mandamiento a Adán antes de Eva ser creada, y luego vemos que Eva repite, en el verso 1 de capítulo 3, repite lo que Dios dijo. Significa que Adán le dijo a Eva lo que Dios le dijo a Adán, el mandamiento. Pero tanto como Adán y Eva tenían la libertad de escoger obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Aquí nos damos cuenta de algo, mis hermanos. Si usted nota, se repite la palabra sabiduría. Dios sabe, ¿verdad? Que el día que coma, le dice Satanás, sus ojos serán abiertos. Y luego dice, sabiendo el bien y el mal. Y luego dice que Eva vio y Adán que el fruto era codiciable para alcanzar sabiduría. La palabra sabiduría aquí es del hebreo sakal, ¿verdad? Sakal. Y esta palabra sakal, ¿verdad? Significa inteligencia, significa entendimiento, significa concepto, significa entender todo de una manera amplia. Entonces aquí nos damos cuenta que esta sabiduría que ellos adquirieron no fue la sabiduría que Dios, ¿verdad?, en su plan intentó que ellos tuvieran, sino más bien fueron engañados por Satanás y cayeron en maldad, conocieron la maldad. Y aquí la palabra conocer tiene un sentido relacional, es decir, no solamente conozco la maldad por información, sino que ahora caí propiamente en la maldad, y ahora el conocimiento de la maldad que tengo es en experiencia personal. Me explico para no confundirlos. Miren, si a ti te dicen, por ejemplo, hay una diferencia entre tú vivir en un país peligroso o tú haber escuchado de un país peligroso. Estar expuesto a algo es diferente a escuchar una información, es muy distinto. Si a ti te dicen allí mataron a alguien, tú dices, ay, qué pena. Pero si tú ves con los ojos cuando matan a alguien, algo sucede en tu ser interno que te estremece al ver eso. Entonces, es una idea más o menos para explicar lo que significa conocer el bien y conocer el mal. Adán y Eva pensaron que iban a ser dioses, así como Satanás quería ser un dios. Pero nos damos cuenta que lo que pasó fue que ellos pasaron de la sabiduría sana, santa, inocente de Dios que ellos tenían, pasaron ahora a caer en la maldad del pecado. En ese momento nos damos cuenta que Satanás le dice a Eva, Jehová Dios les mintió, porque Satanás le dice, no morirán, es mentira, no van a morir. Pero era verdad, y Dios se lo dijo, el día que comas Adán y Eva de este árbol, ciertamente morirán.
Segundo, le dice que este árbol le daría la libertad de vivir bajo su propia ley y no iban a necesitar a Dios. Pero usted se da cuenta que Satanás no hizo más que seducir, persuadir, hablar con Eva. ¿Por qué Satanás no la agarró por el cuello si tenía poder? ¿Por qué no la llevó a forzar a comerse el fruto? Porque cada ser humano tiene la capacidad, tiene la facultad de escoger sí o no. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que la oferta de Satanás tenía que ver con que ellos escogieran su propia ley. Esto, en el plan macabro de Satanás, tenía la intención de que cuando ellos abandonaran al Señor, Satanás iba de inmediato a recibir gloria de hombre. Inmediatamente ellos digan, yo vivo como yo quiero, indirectamente, sin ellos saberlo, le estaban dando gloria a Satanás y pasaron de servir al Dios de la creación a servir ahora al Dios caído de este mundo, llamado serpiente, Satanás, ¿verdad? Diablo le llama la palabra. Hermanos, el mismo Señor le dice a Adán primeramente, he aquí yo pongo delante la vida y la muerte. Al del Señor decirle no comas de este árbol, porque morirás, le está diciendo, si no comes vivirás. Así como le dijo a su pueblo de Israel en Deuteronomio 30:19, aquí pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas. Es lo mismo que le dijo a Adán, no comas de ese árbol porque vas a morir. Ciertamente morirás. ¿Qué significa, verdad, esta parte de que Satanás le cambió, verdad, dijo que Dios mintió? Satanás, la serpiente aquí le cambió el nombre a lo que era llamado maldición, Satanás le llamó bendición. Dios le dijo a Adán, si comes mueres, Satanás le dijo, no vas a morir. Al contrario, vas a ser como Dios. Es todo lo contrario, vas a ser una mujer, Eva, bendecida, y tú, Adán, también. Van a ser dioses. Pero cayeron en la trampa y no se llevaron del consejo de Dios. Dios le dijo a Adán, si comes de este árbol morirás. Satanás le dijo, no morirás. Cuando Josué entró a Jericó a tomar la tierra prometida, el Señor en el capítulo 6 de Josué le dijo, Josué, cuando tú entres a tomar a Jericó, esa ciudad es mía, no la toques. Lo que tú veas allí, por lujoso, bonito, rico, codiciable que se vea, no lo toquen, es mío. Y Dios proclamó esa ciudad como una ciudad anatema, en el sentido de que cuando ellos venzan, ¿verdad?, las riquezas de ellos no le pusieran la mano. Pero ¿qué sucedió con Acán? Acán vio a eso que Dios le llamó maldito, Acán lo vio como una bendición. Por eso vemos que luego, cuando Acán le tocó confesar acerca de lo que él hizo, dice, es que vi un manto babilónico, dice, vi allí dinero, oro, se me llenaron los ojos y me los robé y los guardé debajo de mi tienda, es decir, mi casa. Y nos damos cuenta que Dios da el mandamiento, pero cada uno de nosotros escogemos. En el momento, las cosas que Dios prohíbe, que nos atraen, parece como si Dios no nos quiere permitir ser alegres o felices. Y a veces desobedecemos y disfrutamos. Cuando el rey David tuvo a Betsabé, dice que pasó un año, tuvieron hijos. Me imagino a David deleitado con esta mujer hermosa. Al año, según los estudiosos, dice que al año se le aparece el profeta Natán, y le dice, ¿verdad?, acerca del que hizo tal cosa, y vino juicio de Dios sobre su vida. Pasó todo un año, y así sucede muchas veces, que Dios, cometemos este pecado, Dios te deja, a ver si te arrepientes, y llega un momento, hermanos, que repentinamente viene una consecuencia por ese pecado, y desafortunadamente muchos son derrotados y destruidos por esto. El segundo conflicto que tenemos, ya vimos el conflicto de que cada quien quiere vivir como quiere. Vemos el segundo conflicto, y es que el mundo nos quiere implantar su sistema de pensamientos con el fin de que vivamos según la voluntad del mundo. El apóstol Pablo en Romanos 12 nos aconseja, dice, no se amolden al sistema de pensamientos y comportamiento de este mundo, ¿verdad? No nos dejemos amoldar, no nos conformemos al pensamiento de este mundo. En Efesios 2, versículo 2, vamos a volver a Efesios capítulo 2. Fíjense lo que dice este texto. En este versículo 2 de Efesios 2, hay palabras muy importantes que debemos definir.
Efesios 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, aquí hay palabras que son importantes. Por ejemplo, dicen las cuales anduvisteis. Aquí la palabra anduvisteis es la palabra vivías. Podemos decir, en las cuales tú, antes de conocer a Cristo, vivías, así te conducías, tu medio de comportamiento, tu medio de pensamientos, tu forma de ver la vida, el mundo, la vida y la muerte, todo esto estaba conformado al sistema satánico de este mundo. Dice, vivías en otro tiempo siguiendo la corriente. La palabra siguiendo significa ser gobernado por. En otras palabras, algo que te arrastra, algo que te gobierna, algo que te domina. Eso significa siguiendo. Luego dice la corriente, siguiendo la corriente. Y son palabras figurativas que usa como por ejemplo la corriente de un río, la corriente del mar, nos arrastra, tiene mucha fuerza. Pero habla de una corriente, de algo que tiene un poder seductor, ¿verdad? Un poder atractivo, un poder que arrastra. Y este mundo tiene un poder seductor, un poder que arrastra a las personas y las personas se dejan llevar. Esta palabra es importante, se dejan llevar, pensando que ese es el camino que trae paz, ese es el camino que trae gozo, el camino que trae seguridad, y rinden su voluntad a aquello que ellos piensan que es su seguridad. Por ejemplo, se van a dar cuenta que la vida consiste en esfuerzo y en tiempo, en lo que dedicamos nuestro tiempo, a lo que dedicamos nuestro tiempo y a lo que dedicamos nuestro esfuerzo. Ahí se entiende que es la voluntad. Y este mundo demanda de ti y de mí que nosotros rindamos nuestro tiempo y esfuerzo, le dediquemos más tiempo y esfuerzo a aquellas cosas que conllevan a perdición. Pero cuando tú lo analizas en el momento, no son de perdición a simple vista. Es como dice el proverbio, es el fin de ese camino que es de muerte. No es el camino es muy de colores, de sabores, de entretenimiento, fiesta, gozo, renombre, etc. Es el fin de ese camino el cual nos conlleva a muerte. Así como el joven sin entendimiento de Proverbios 7, mientras él caminó, dice, voy camino a la gloria. Dice, y no sabe que va camino a la muerte, no sabe que es contra su vida, no sabe. ¿Por qué? Porque este muchacho, así como el buey es llevado al matadero, fue llevado por esta mujer. Esta mujer utilizó medios seductores, o seductivos, podemos decir, para atraer a este muchacho. Ella no lo amarró, ella no lo empujó, ella no le aplicó una llave así como en la lucha libre, ven, camina conmigo, no. Dice que con el perfume, dice que con la apariencia, con las palabras suaves, dice, atrajo a este muchacho, lo convenció. Pero él, por sus deseos, él en su razonamiento, iba tomando la decisión de seguir hasta que fue hasta el fin de la recámara. Y dice la palabra, no sabiendo que el fin de esa recámara es como el Seol, es camino de muerte. Pero no se ve así, se ve lindo, se ve perfumado, cómodo, con almohadas de Egipto y todo esto. Y así mismo es el mundo, mis hermanos. Es una corriente que en el momento no parece malo. En el momento te va arrastrando, te va alejando, te va alejando, y luego te alejas de Dios, así como Eva, ¿verdad? Y al fin de todo nos encontramos desnudos, vacíos, miserables, ciegos, sordos, pobres ante Dios. Luego vemos el texto que sigue diciendo, la corriente de este mundo. Dice luego, conforme al príncipe, aquí es conforme al plan de Satanás, según el plan que Satanás tiene. Dice el libro de Corintios, no ignoréis las maquinaciones de Satanás, es decir, no ignores que Satanás está siempre planificando como león rugiente, como arquitecto maligno y mentiroso, engañarnos para que el fin de nuestros días sea en la perdición eterna. Dice el príncipe de la potestad del aire, y es importante esta parte, el espíritu, Satanás es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. La palabra operar tiene el sentido, da a entender como un poder controlador, un poder que te vence, un poder que no te permite en un momento a veces reaccionar.
Mira, pongo un ejemplo. Hay veces que nosotros al rendir nuestra voluntad a algo, llega un momento que ese algo controla nuestra voluntad. Pongo un ejemplo. Cuando usted piensa en las drogas, las personas que están perdidas, las drogas o las adicciones en general, todas, comienzan con un probar. Voy a probar. Y voy a usar el ejemplo como entrar en un río, ¿verdad? De repente estás en un lugar y hay vamos a decir, una laguna, un tipo piscina, alberca, un cenote, vamos a decir, y te dice alguien, mira, está bien profundo ahí, son 30 pies de profundidad y hay una área hay una corriente que te puede llevar. Y tú dices, no, pero yo no voy a ir tan allá, yo me voy a quedar aquí en la orillita, nada más, me voy a quedar aquí en este ladito, no voy a ir para allá, para donde está el peligro. Y llega un momento que te vas confiando al punto que no te das cuenta y ya estás cerca de la corriente. Luego esa corriente te toma y te hunde, ¿verdad? Y te lleva a un lugar donde ya no tienes fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque el poder de esa corriente te está dominando. El mundo comienza del mismo modo, las drogas. Las drogas todo el mundo comienza desde fumando hasta luego inhalando y luego inyectándose, etcétera, etcétera. Y así poco a poco, hermanos, el mundo va seduciendo tu voluntad al punto que te atrapa de tal manera que ya tu voluntad está totalmente rendida a la idolatría, a las cosas de este mundo. Por eso dice el texto, el espíritu que opera, el espíritu que tiene el poder controlador y gobernador sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué no dice ahí los hijos del mundo? ¿Por qué no dice ahí los hijos de Satanás o los hijos de los que no son hijos de Dios? Está hablando de aquellos que no obedecen la palabra, aquellos que no andan según el Espíritu. Sean personas no creyentes, los cuales no obedecen la palabra al 100%, o sean creyentes que no obedezcan la palabra, hijos de desobediencia. Satanás tiene lugar en los corazones que no obedecen la palabra. El Señor en Juan capítulo 14 y en el capítulo 16, Jesús le llama a Satanás príncipe de este mundo. Y miren, no vean eso, esa palabra príncipe nos llega así como el hijo lindo del rey que está al ladito, no. Un príncipe es una persona o alguien que se le ha delegado la potestad de donde está ubicada la región. En un momento en Daniel 10 dice que el ángel le dice a Daniel, Daniel, por 21 días estuve peleando con el príncipe de Persia. Un principado es un gobernador, en este caso de las tinieblas. Y nos damos cuenta que aquí príncipe, ¿verdad?, del aire, se está refiriendo a la atmósfera de la tierra, del globo terráqueo, dentro del mundo, pero que opera en el aire porque no lo vemos. Así como la palabra neuma, que significa espíritu, significa aire, Jesús le dijo a Nicodemo, el espíritu, ¿verdad?, es como el viento que viene de un lugar y no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Vemos que es algo invisible que opera infundiendo en nuestros corazones, en este caso de Satanás, ese poder engañador, ese poder atractivo, seductor, y nos va arrastrando lentamente hasta el punto de llegar a la muerte. Aquí esta palabra, mis hermanos, nos damos cuenta que Efesios 2 le llama el príncipe de la potestad del aire, el príncipe que controla los pensamientos del mundo. Esa es la idea. Vemos que Primera de Juan le llama maligno. El maligno, dice, el mundo entero está bajo el maligno, es decir, Satanás gobierna a todo el mundo que no conoce de Cristo. Segunda de Corintios 4, voy a leer este texto de Segunda de Corintios 4 en la versión Nueva Traducción Viviente. Si usted está utilizando su dispositivo, es la NTV. Segunda Corintios 4, verso 4. Fíjense lo que dice este texto. En esta versión lo dice más sencillo. Segunda Corintios 4:4. Dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, dice, ha cegado la mente de los que no creen. Ahora, ya vimos en Efesios que dice, el espíritu de Satanás opera en los corazones que no viven según la palabra de Dios. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Bueno, aquí vemos que este texto dice que Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. No de los que creen, no de los fieles, no de los que no creen.
Ahora, la palabra no creen o no creer tiene dos sentidos. Número uno, son aquellos del mundo que no quieren aceptar a Cristo como su único Salvador y Señor. Ese es un grupo. Pero aquí también está el grupo de cristianos que no creen a la palabra, no viven la palabra, confían más en el mundo y en el dinero y en las cosas de esta vida que en las promesas de Dios. Entonces aquí vemos que un cristiano puede estar en ceguera espiritual. Dice el espíritu o el Dios de este mundo cegó el entendimiento, dice la versión Reina Valera, o las mentes de los no creyentes. Dice, son incapaces de ver la gloria, dice, de la luz de la buena noticia, es decir, del evangelio. El mensaje del evangelio es la persona de Cristo en el mensaje que salva a aquel que está en ceguera espiritual, o en perdición o en condenación. Dice, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Ahora, aquí nos damos cuenta, si Dios nos ha dado libertad de escoger, ¿cómo es que Satanás puede cegar la mente de muchos? ¿Cómo es esto? Bueno, porque Dios nos pone restricciones que nos hacen libres y Satanás nos ofrece vivir libres sin Dios, cuya libertad nos esclaviza. En otras palabras, no nos gustan las restricciones, no nos gustan que nos pongan limitaciones, mandamientos, leyes. Como seres humanos odiamos ser restringidos. Nos gusta vivir como nos dejen. Entonces, Dios nos pone límites, Dios nos pone limitaciones, pero es como cuando tú, teniendo hijos, compras una casa y esa casa queda como al borde de una montaña y le pones así, ¿verdad? La empalizada, le pones verja, le pones una pared para que tus hijos tengan limitaciones y no se caigan por ese abismo. Bueno, tenemos que vivir con limitaciones. Cuando usted va manejando en la autopista, por lo menos aquí en Estados Unidos, hay lo que se llama guardrails, son unos metales que se ponen en las orillas para que el carro, cuando de un momento pierde el control, no se vaya por el abismo. Entonces, Dios pone limitaciones para nuestro bien, pero Satanás no. Satanás te dice, vive como tú quieras, no vivas bajo limitaciones. ¿Qué tantas restricciones es que Dios te pone? Pero es cuyo fin para llevarnos a la esclavitud. Esa es la ironía, que Dios te limita para que seas libre, Satanás te hace libre para que te esclavice, para esclavizarte. El ejemplo que podemos usar, hermanos, miren, a mí me llega a la mente, y esto que voy a usar como ejemplo, no son todos que están metidos en este ejemplo, ¿verdad? Son la mayoría. Es la típica, como dicen algunos. Está el hombre rico, con mucho dinero, que se enamora de esta mujer, y utiliza su dinero como un medio de manipulación para seducir, atraer a esta mujer. Pero por otro lado vemos al pobre que está enamorado, pero lo único que tiene es amor, no tiene dinero, no tiene que apantallar o con qué, seducir a la mujer más que con su amor, con sus palabras de sinceridad de amor. Y vemos al rico, ¿verdad?, que llega en su carro del año, con sus relojes de lujo, su ropa, ¿verdad?, seduciendo a la mujer para que ella vea las riquezas, ¿verdad? Pero este tipo de relación siempre termina en esclavitud. Esta mujer cae bajo la esclavitud de este hombre porque la obtuvo a ella como si fuera un producto, como si la compró, ¿verdad? No, tú viniste a mí cuando tú no tenías nada, yo lo tenía todo y te hice rica. El pobre, ¿verdad?, nada más tiene amor que dar, no tiene dinero. Lo único que puede hacer es arrancar una florcita o rosita del árbol y llevársela y decirle, lo único que te puedo dar es amor. Entonces aquí vemos una combinación de algo, o una combinación no, dos puntos diferentes, es lo que quiero decir. Hay uno que es manipulador, ¿verdad? Te ofrece cosas para que vengas por las cosas y no por la persona. Y luego esa persona, si cae en esta trampa del rico que está tratando de apantallar con su dinero, esta mujer va a caer bajo una esclavitud porque ahora es como un producto que le pertenece a este hombre. Él se siente como que la conquistó por su poder y su dinero. Sin embargo, este pobre está tratando de, por medio de palabras, respeto, porque ama de verdad a esta mujer, de manifestar un amor sincero. Obviamente hoy este pobre no es a los que las mujeres quieren, ¿no? El rico, búscame un rico. Pero luego vemos, hermanos, el resultado de vida de los dos. Ahora, ¿quién en la Biblia era rico y se hizo pobre para que nosotros, por medio de su pobreza, fuésemos enriquecidos?
¿Quién fue que hizo eso? ¿El apóstol Pablo? ¿El rey David? ¿A lo mejor fue el profeta Samuel? ¿O fue Cristo mismo que dio todo por nosotros en la cruz? Ahora, aún dándolo todo, todavía no nos exige que lo escojamos. Nos está pidiendo por medio del Evangelio que veamos el amor que ha demostrado en la cruz para que cada quien decida de su propia voluntad seguir al Señor. Y usted va a ver que el mensaje del Evangelio no es obligatorio en el sentido controlador, manipulador, o como un dictador así diciendo yo soy Dios y si no me sigues te mato. No, aquí está el Evangelio. Ahora bien, el no escoger a Dios por consecuencia es escoger condenación. ¿Y cómo sabemos que es amor? Porque Dios nos da días, nos da tiempo, nos da años para que a través de los años veamos que Dios nos ama, que envió a su Hijo, que su primer plan no fue enviarnos al infierno, sino más bien salvarnos, pero muchos no quieren. ¿Cómo puede Satanás cegar las mentes de los seres humanos si tenemos libre elección, ofreciéndoles riquezas superficiales que conllevan a la esclavitud de este mundo? Así como a Jesús le decía, si tú me sigues y me adoras, te daré todo esto. Y Satanás siempre está dando adelante, siempre está pagando adelante. Y cuando alguien te paga adelante, a veces hay que reconsiderar por qué te está dando dinero adelante. Es porque te vas a meter en un problema. Miren, una de las marcas de un cristiano maduro, genuino, una de ellas es el dominio propio. El dominio propio, ¿qué es el dominio propio? El dominio propio es ser dueño cada uno de sí mismo, ¿verdad? Que tú puedas decirle que sí y que no a cada decisión por cuanto tú has decidido y no porque otro te ha influenciado. Hay una diferencia entre influencia maligna y engañosa y manipuladora de Satanás o un llamamiento de Dios que Dios apela a tu voluntad. Dios te llama, así como ese hombre pobre apela al amor de esa mujer, que ella decida amarlo a él como persona. Por eso en un momento en Juan 6 le seguían a Jesús y dice, ustedes no me siguen a mí, ustedes me siguen porque yo les llené la barriga de comida, ¿verdad? Y por eso les dice, trabajen, es decir, vivan una vida detrás de Dios y no de las cosas que perecen. Dios que ha dado su vida por ustedes. Pasamos ahora al tercer conflicto. El tercer conflicto es la influencia y el engaño de Satanás, el cual quiere que hagamos su voluntad. Segunda Timoteo 2, versículo 23. Vamos allá. Segunda Timoteo 2, verso 23. Fíjense lo que le dice, aquí es un ejemplo que vamos a tomar de ese texto. El apóstol Pablo, aconsejando a Timoteo en la última carta de Pablo, le dice, segunda Timoteo 2, 23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Es decir, no te metas en discusiones de temas que parecen profundos y místicos. Dice, sabiendo que engendran contiendas, producen discusión. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debemos estar discutiendo de cosas, sino amable. Esta palabra amable habla de una templanza, un control, un dominio propio, ¿verdad? En amor, siendo gentil con las personas. Dice, para con todos, apto para enseñar, sufrido, es decir, soportar las ofensas, soportar a los difíciles, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, a los que no creen. Dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Fíjense lo que dice luego. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Aquí él es Satanás. Aquí vemos cómo el mismo Pablo le dice a Timoteo, mira, cuando alguno no cree, cuando alguno va contra la voluntad de Dios o contra la verdad de Dios, no sabe que está bajo el lazo de Satanás, no sabe que está siendo gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Y por eso le dice el 26, para que escapen del lazo, ¿verdad?, del diablo en que están cautivos a su voluntad. Es decir, el mundo que no conoce de Cristo está esclavizado, y muchos cristianos también, a los deseos de Satanás. ¿Cómo vienen los deseos de Satanás? Obviamente por las ofertas del mundo, por las cosas de este mundo. Cuando usted piensa, por ejemplo, en las guerras de este mundo, hace poco mi esposa y yo veíamos
una película acerca de los carteles, así que pelean y se pelean por territorio. Es increíble lo que el ser humano hace por dinero, por poder, por fama, por éxito. Es increíble lo que llegaríamos a hacer por tener dinero. Y no me estoy enfocando en el cartel, no, estoy hablando del corazón humano. Hermanos, otro programa que mi esposa y yo veíamos era uno de, no recuerdo cómo se llamaba, pero era acerca de viajeros que venían de un país a otro y la policía los revisaba a ver si traían drogas. Si venían de República Dominicana, de Colombia, de España, de Perú, etcétera. Y es increíble ver personas que de repente el policía le decía, pase por aquí conmigo, ¿verdad? Gente que tú la ves, y mi esposa lo dice mucho, tú ves a esa persona y tú no crees que esa persona está cargada de drogas. Incluso hasta ponen su cuerpo en riesgo llenándose de drogas su estómago. Y es increíble, mis hermanos, por dinero lo que estamos dispuestos a hacer. ¿Por qué? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y entregamos nuestra voluntad a hacer cosas que nada más por dinero muchos lo harían. Pero aquí nos damos cuenta, hermanos, es increíble cuando Dios nos llama a servirle, cuántas excusas le ponemos a Dios. Y en el cielo, cuando estemos frente a su trono, que estemos siendo juzgados, digan, Señor, es que tú me la pusiste difícil, Señor. ¿Cómo que voy a ir a un monte donde me pueden matar a predicar el evangelio, Señor? ¿No me amas? Y el Señor le va a decir a muchos, bueno, tú hiciste esto y esto y esto, pusiste en riesgo tu vida por dinero. ¿Por qué no por mí? Entregaste tu voluntad a cosas que no debías y yo solamente te pedía esto, yo te iba a cuidar, te iba a alimentar, iba a estar contigo y si te mataban te ofrecía la vida eterna. Entonces, no tenemos excusa para servir a Dios. No hay forma de decir, Señor, esto que me estás pidiendo es demasiado, porque ¿cuántos demasiados haríamos por dinero? Aquí vemos cómo Pablo le dice a aquellos que están cautivos a la voluntad de Satanás. Satanás sabe exactamente cómo manipular y seducir los corazones de la gente. Sabe cómo persuadir nuestra voluntad y llevarnos cautivos a su voluntad por medio de su engaño. Miren, ¿por qué está corrompido nuestro corazón? Romanos 5:12, vamos a leer algunos textos para ir sobre el final. Romanos 5, versículo 12. Romanos 5:12 dice lo siguiente, fíjense lo que dice este texto, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este hombre obviamente es Adán, dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Miren, voy a usar este ejemplo y lo voy a usar porque es la manera más, vamos a decir, sencilla de entender lo que significa por medio de un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Ok. Vamos a imaginar por un segundo un virus inyectado, ¿verdad? A alguien que le inyectan un virus. Bueno, tú ves, por ejemplo, la inyección, la jeringuilla, ¿verdad? Donde está el virus en la cápsula de la jeringuilla está dentro. Y a esa persona, ¿verdad? Le inyectan ese virus. Y dentro de esa jeringuilla está vamos a decir, el líquido que va a matar a esa persona. El líquido, el virus, por así ponerlo. Y en el momento que se le inyecta a esa persona, vemos que el pecado, el hecho del pecado es la inyección. Llevar a cabo la inyección, es el pecado. Porque dice el texto, por el pecado entró. Pero dentro de ese pecado, dentro de esa inyección, hay un líquido que va a ir directamente al ADN de cada ser humano. Y este hombre, si tiene hijos, si tiene, ¿verdad?, familias, le va a transmitir por medio del ADN, le va a transmitir esa infección, ¿verdad? Entonces, esa es una idea más sencilla para entender que Adán era el responsable de cuidar el huerto, donde estaba la presencia de Dios, pero allí responsable era Adán. Adán tenía la llave de la puerta del huerto. Y Adán permitió, por la desobediencia a Dios, que el pecado entrara en el corazón de Eva y en el corazón de Adán. Por esa razón, todo nacido de cualquier ser humano, descendiente de Adán, los primeros seres humanos, traemos en el ADN la infección, la corrupción, la caída del pecado, cada uno la heredamos. Ahora, por esa razón, nuestras decisiones, siempre decimos, son adámicas. Nuestra actitud es adámica, nuestra inclinación es adámica. Desde que un niño nace quiere ser su propio diosito.
Tú le dices por aquí y él te hace así, no, por aquí. Y vemos la actitud en los niños desde pequeñitos, desde niños, desde bebé los ves peleando, así como haciendo, como dicen por ahí, ¿verdad? Con rabia, enojados porque no lo quieren dejar hacer lo que ellos quieren. Entonces no traemos esa mansedumbre de nacimiento, no traemos esa herencia adámica en el ADN. Entonces aquí vemos que dice el texto, el pecado entró por un hombre, y por medio de ese pecado, dice la muerte. Dice, así la muerte, así como el virus, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces nos damos cuenta que aquí todos heredamos esa caída. Muchos, como siempre digo, dirían, sí, pero yo no elegí nacer así. Bueno, no elegiste nacer en pecado, así Dios lo creó, pero al tú nacer, Dios te da la oportunidad de escoger el camino. Después que naces, aún con tu condición caída, Dios ya ofreció su Hijo para rescate de tu vida. Dios, al que nace de nuevo como creyente, le da el Espíritu Santo para ayudarnos a salir de este mundo caído. Y por tercero, tenemos la voluntad. Nosotros escogemos si seguir a Dios y no hacer lo que Adán hizo, o podemos escoger hacer lo que Adán y Eva hicieron. Entonces, todo aquel que critica, no es que lo que hizo Adán y Eva no es mi culpa. Bueno, te pregunto, ¿no pecas de manera individual? Aparte de Adán y Eva, ¿no cometes pecado? Sí, todos pecamos. Por eso dice el texto, por cuanto todos pecaron. Entonces nos damos cuenta, aquí la palabra entrar. En el Génesis notamos que cuando Adán peca, dice la palabra en Génesis 3, creo que 24, dice, y Adán y Eva fueron echados fuera. Ahora, aquí hay palabras de entrar, echar fuera. Jesús cuando vino, dice primera de Corintios 15, 21, 15, 12, 15, 21, sí, dice que el pecado entró por un hombre, asimismo la vida vino por un hombre. Asimismo, así como por Adán vino el pecado, dice por Cristo vino la salvación, vino la redención. Entonces, nacemos involuntariamente pecadores, pero tenemos la oportunidad de abrazar la salvación de manera voluntaria. Involuntariamente nací pecador, pero tengo ahora la opción de vivir en ese pecado o vivir en la salvación en Cristo. Ahora Dios nos pregunta, ¿a quién quieres servir? No comas de ese árbol. Si comes de ese árbol morirás. Ahora Cristo te dice, no te dice come, no comas de ese árbol. Ahora el mensaje es come del árbol de la vida que da salvación. Y si no comes, es tu elección ir al infierno. Quiero hacer énfasis en eso. A Adán se le dijo no comas de este árbol. Al Adán primero se le dijo no. A nosotros se nos dice sí. ¿Qué sí? Come del árbol de la vida. Y ahí vemos que el fruto de Cristo es el que nos da vida. Y ahora tenemos la opción de escoger si servir a este mundo, si servir a Satanás, si servir la carne o seguir a Cristo. Por eso el mensaje viene, se te presenta y tú decides. Por esa razón vemos que ahora el mensaje viene revelado a cada persona. Ese mensaje del Evangelio te dice, esta es tu condición, este es tu destino y esta es tu opción. Tu condición, tu destino y tu opción. Tu condición es de condenación caída. Tu destino es a la perdición eterna si no te arrepientes, pero tu opción es, puedes vivir. Aquí está el Evangelio, Cristo te puede salvar. Tú decides la opción, tú decides el camino. Ancho es el camino que lleva a la muerte y la destrucción, pero estrecho es aquel camino que lleva a salvación. Y nos damos cuenta que así como el pecado entró a este mundo, el Señor obviamente tuvo que hacer separación por causa del pecado. Isaías 59:2 dice, Dios no ha cortado su mano para salvar, sino que vuestros pecados han hecho división entre el hombre y Dios. Es decir, Dios ha estado allí como el sol que emana luz, enviando su salvación, enviando su mensaje, hablándote todos los días. Cada semana viene la palabra de Dios con el fin de salvarte. Y no lo hace de manera, no te impone. Cuando a Jesús lo fueron a apresar, Pedro sacó la espada y el Señor le dijo, Pedro, si yo quiero llamo legiones, miles de ángeles y acaba con esto. Pero es necesario someternos. ¿Por qué?
porque cada quien tiene que venir a Dios de manera voluntaria y no por imposición de fuerza como los tiranos, como los régimen. No, es por amor. El pecado de Adán, hermanos, nos separó de Dios. Esta separación es lo que la Biblia llama muerte espiritual, y la muerte espiritual, por tanto, es lo que nos hace incapaces de escoger bien, de entender, de entender, de querer y de hacer. De entender los propósitos de Dios, de querer hacer la voluntad de Dios y de hacer la voluntad de Dios, de llevarla a cabo. Número 1, entender. La incapacidad espiritual nos da falta de entendimiento, falta de querer o anhelar las cosas de Dios, y por tercero, nos incapacita a cumplir los propósitos de Dios. Por eso es que todo el mundo quiere, por medio de sus propios esfuerzos, capacidades y virtudes, quieren entrar al cielo sin la ayuda y sin la manera de Dios. Romanos 8:6, voy a leer palabra de Dios para todos. Vamos sobre el final. Romanos 8, versículo 6. Dice esta versión, palabra de Dios para todos: el que se deja controlar por su mentalidad humana, dice, tendrá muerte. Pero el que deja, esa palabra el que deja, está hablando del el que permite, el que da permiso. Cada quien tiene su propia voluntad, entonces cada quien da permiso, ¿verdad? O deja, eso es lo que dice el texto, el que deja que el Espíritu controle su mente, tendrá vida y paz. Fíjense, el que deja. Si tú permites que el Espíritu y su palabra te guíen, tendrás vida y paz. Si tú permites que tu humanidad, tu corazón caído, tu voluntad corrompida te controle, el fin será de muerte. Esa es la consecuencia. Verso 7. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Dice, los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. En ustedes, aquí los creyentes, no predomina la mentalidad humana, sino el Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo está allí con el creyente, esperando que le demos lugar, esperando que decidamos ser gobernados por Él. Usted se imagina que Dios ha puesto en cada creyente su Espíritu, y el Espíritu está allí parado esperando, dice, nos anhela celosamente. Dice, la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. ¿Usted se imagina que el Espíritu produce el querer en nuestro corazón, pero nosotros decidimos el hacer? Él produce el ir a la iglesia, congregarte, leer la Biblia, orar, pero tú decides, ¿quiero orar? Me voy a ver una película. Tú decides, pero ahí está el deseo. Ese querer orar no eres tú, es Dios produciendo el querer como el hacer. Pero la voluntad es intacta. Tú y yo decidimos a quién queremos responder. Romanos 12:2, voy a ir rapidito sobre el final. Fíjense lo que dice aquí, lo voy a parafrasear, Romanos 12:2. ¿Saben qué? Pongan una marca en Santiago 1, verso 12, y nada más voy a parafrasear, lo voy a leer así bien en paráfrasis, Romanos 12:2. Pongan una marca en Santiago 1, verso 12 para concluir. Fíjense lo que Romanos 12:2 dice en una manera sencilla, lo voy a parafrasear. Dice, si ustedes se llenan del conocimiento de su palabra y deja que ese conocimiento los gobierne, Dios transformará sus corazones corruptos en corazones justos y santos para Dios. Ahora, se están dando cuenta que hay una palabra en medio. Si ustedes dejan, si permiten, si se rinden, si se someten. Por eso la palabra someteos a Dios significa rinde tu voluntad. Haz lo que Dios te dice. Santiago 1:12, fíjense aquí el ejemplo de cómo se forma una voluntad y cómo Santiago lo explica. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón, obviamente, y la hembra, que soporta la tentación. Aquí la palabra soportar se está dirigiendo a nuestra voluntad. Soporta, debes aguantar, pero es una decisión, cada quien soporta. Hay quienes soportan, ¿verdad?, y no caen en la tentación. Hay quienes no soportan y ceden a la tentación. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, ¿qué es resistir aquí? Que nos van a inundar con informaciones, mensajes,
ofertas, propuestas para hacer la voluntad del mundo, de la carne o de Satanás. Pero Dios va a estar allí en su espíritu produciendo el querer como el hacer. Y cuando venga una oferta, el espíritu te va a decir no lo hagas. Pero tú decides. Viene la oferta del mundo, viene la seducción del mundo y viene la voz del espíritu en tu corazón. No lo hagas. Entonces ahí hay una tercera, el cual es la razón. La razón ahora comienza a decir esto. Si abrazo eso que me da el mundo, la carne o Satanás, voy a hacer esto y esto. Pero si obedezco a Dios, esto y esto. Y estamos analizando. Ahora, mayormente cuando Dios te dice que no hagas algo, no siempre te explica todo, porque Él quiere que confiemos en Él. Satanás sí te engaña diciendo, si tú haces esto, te va a ir bien, vas a tener fama, vas a ser exitoso, exitosa, vas a tener paz, etc. Así como en el desierto, la tentación de Jesús. Satanás te presenta todo, obviamente, para que aceptes. Es como un vendedor. El vendedor te dice todo lo que eso que te está vendiendo va a hacer en tu vida. No, si tú compras esto, olvídate, vas a ser fulano de tal y no sé qué. Pero cuando hay una sinceridad y cuando hay una dignidad en creer al que te está ofreciendo, Dios te dice, no lo hagas. Y luego te dice, confía en mí. Y ya. Lo que pasa es que es más apetecible, es más atractivo lo que Satanás te ofrece. Es más atractivo. Por eso aquí vemos, cuando hayas resistido la prueba, Satanás te tienta, pero Dios te prueba a través de la misma oferta. Dice, recibirá la corona de vida. Aquí es la vida eterna, la salvación. Dice que Dios ha prometido a los que le aman. El que ama a Dios entrega su voluntad a Dios. El que ama a Dios vive en la voluntad de Dios, no en la voluntad de sí mismo. Verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie. No puede tentar por el mal, ni tienta a nadie. Verso 14. Sino que cada uno, esta palabra cada uno, nos está hablando claramente de que cada quien, cada persona, decide. Cada ser humano toma la decisión de tomar esta, valga la redundancia, esta elección, esta decisión. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia, ¿sí ve que es personal? Propio deseo carnal, propia pasión, es atraído, es arrastrado, seducido, aquí es convencido. Miren, atraído habla del deseo y seducido habla de la mente. Uno habla del corazón y el otro de la mente. Atraído aquí es, uy, quiero eso, quiero. Pero seducido aquí habla de un convencimiento de la mente. Los dos. Acuérdense que la voluntad se compone por pensamientos y por sentimientos. Dice el 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, y explico esto bien rapidito, Satanás siempre va a apelar al deseo de tu corazón caído, a placeres, a deleites, a todo aquello que que mueve las emociones y los sentimientos, no a tu razón directamente. Eso es lo último. Él quiere atraerte por la seducción carnal y quiere distorsionar tu razón. Por eso es que 1 de Pedro 4 dice, el que ha sufrido ha terminado con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado viene en forma de placer. Y cuando le dices que no al placer, significa que le estás diciendo que sí al sufrimiento. Cuando tú te dices que no a lo que te trae placer, y en ese momento le dices que no, produce dolor, angustia. Entonces dice, el que ha sufrido, terminó con el pecado. El que padece, termina con el pecado. Entonces aquí la oferta que está hablando Santiago es, viene una oferta de Satanás, una propuesta, y tú y yo decidimos, según nuestra voluntad, si queremos servir a Dios y decirle que no a Satanás, o decirle que no a Dios y servir a Satanás. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, aquí es una oferta que Satanás te pone. Dice el verso 15, entonces la concupiscencia, es decir, el deseo carnal, la pasión, el deleite de tu corazón, ¿verdad? Después que ha concebido, aquí concebir es aceptar la oferta, aceptar la tentación, dice, da luz, es decir, se consuma, da la luz aquí, se consuma el pecado, da luz pecado. Y luego dice, y esto siendo consumado, da luz muerte. Entonces fíjense que hay una información, una semilla que entra al corazón o primero a la mente, y si decidimos aceptarlo,
baja el corazón, por así decirlo, se forma la decisión, y cuando yo digo sí, acepto, ya pequé. Y luego del acepto sale a la luz la manifestación del pecado y luego viene la muerte. Aunque somos libres de escoger, mis hermanos, la corrupción del pecado en nosotros nos seduce a escoger las cosas que nos esclavizan. Luego vamos a hablar de este tema, de cómo, aún siendo libres, le voy a leer esta ironía, la ironía de ser libres de escoger y esclavizados por nuestra propia elección. Es decir, yo soy libre de escoger lo que quiera, pero ese querer está corrompido por el pecado. Entonces, cuando viene el Evangelio, Dios nos abre una nueva opción para que podamos escoger entre el camino ancho y el camino estrecho, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y ahí tenemos ahora ampliamente una otra opción para poder escoger a Dios o rechazar a Dios. Aquí es donde vemos, hermanos, 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Miren, para concluir, el ser humano comete el error de pensar que vivir sin limitaciones, sin restricciones, sin leyes, nos hace libres. Y es todo lo contrario. Así como el ejemplo que utilicé de poner, vamos a decir, muros alrededor de una casa que está cerca de un abismo, es la misma idea de cómo Dios nos pone limitaciones y mandamientos para no salirnos de lo que, vamos a decir, protege nuestra vida. Entonces, muchos creen que cuando es como la mentalidad de un joven que se cansa de vivir bajo la tutela de sus padres y ya quieren salir de la casa, ¿verdad? Y piensan que cuando se vayan van a ser libres. Y se dan cuenta que no. Se dan cuenta que esa libertad que ellos pensaban tener era errónea, era un engaño. Porque la libertad se obtiene cuando vivimos en orden. La libertad, una cosa es vivir libres y otra es ser libertado. El pueblo de Egipto fue libertado, pero no eran libres. Salió de Egipto, pero estaban cautivos de Egipto. Entonces, ahora mismo como cristianos fuimos libertados del mundo, es decir, ya Cristo en la cruz venció el poder de las tinieblas, pero hay cristianos que viven esclavizados aún siendo libertados por Cristo. ¿Cómo es esto? Porque libertad y vivir libres significan dos cosas. Una persona que estuvo esclavizada en una cárcel por 10 años, a los 10 años puede salir de la cárcel, pero su corazón puede quedar esclavizado. Entonces, por esa esclavitud muchos son libres de escoger, pero irónicamente esclavizados por su elección. Por cuanto no escogen a Cristo, siguen en cautiverio. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendito eres, Señor. Te pedimos que a través de esta serie, mi Dios, sigas edificándonos, llenándonos del conocimiento, Señor, aclarando cosas. Si yo de algún modo, Señor, he dicho algo que no ha traído entendimiento, Señor, que tengamos paciencia para, a través de la serie, por eso traemos series, para poco a poco ir hilando, uniendo los cabos. En una enseñanza vemos algo, en la otra completamos algunas dudas, pero con paciencia y con atención y corazón abierto queremos aprender, Señor. Tráenos claridad por tu Espíritu, Señor, y guíanos en la luz de tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos que nos sintonizan a través de la transmisión en vivo, que podamos compartir las enseñanzas para aquellos que no creen o no conocen esta enseñanza, y que podamos seguir adelante, Señor, confiando en tu palabra, pidiéndote, Señor, que nos ayudes hasta el final. En nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Como siempre les intimo a compartir las enseñanzas para que la palabra llegue, las enseñanzas sean de edificación para muchos que no conocen o aquellos que sí conocen, pero a lo mejor necesitan, ¿verdad?, escuchar de esos temas. Le pedimos que sigan orando y que sigamos adelante en el Señor. Dios le bendiga, mis hermanos. Les amamos en Cristo. Pasen bonito fin de semana.